hablado de la mecánica de la ventilación, ¿no? Que los músculos que causan expansión y contracción. Hemos hablado los movimientos hacia abajo, hacia arriba, sobre todo. ¿Quién es el que hace esto? Y después que hemos ido viendo, además que otros mediante elevación y descenso de las costillas, por eso es tan importante la caja torácica, ¿sí? Para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad. La respiración, ustedes dos los voy a separar. Mejor ahorita los voy a separar. Ya. La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por el primer mecanismo. ¿Cuál era? Entonces el que decíamos por parte del diámetro, ¿sí? Entonces elevan la caja además torácica, se clasifican, tenemos otros músculos como los músculos inspiratorios y los que van a ser descenso los expiratorios. Inhalación, si ustedes se fijan, exhalación, por eso es que sube y baja, ¿no es cierto? Ahora, las presiones que originen el movimiento de entrada, ¿se acuerdan que también les he dicho? Eso de cambio ya visto en todo nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hay cambio de presiones siempre hay una fijación, ¿no? Si se pone negativo o si se pone positivo. Bueno, aquí no vamos a ver un intercambio, sino de que vemos cuánto es la presión que normalmente se tiene que mantener. ¿Qué les he dicho que es el pulmón? Es como un globo, ¿no ves? Son como unos globitos que les decía que lo que hace el pulmón que es expandirse, ¿no? Y cuando nosotros vemos que ha habido algún tipo de dificultad, problemas, o bueno, ya vamos a hablar de patologías como edema, como una, ya vos te voy a sacar si van a seguir mostrando entre ustedes dos, lo mismo. Si no, todo el mundo, todo el curso va a perder 5 puntos. Por ellos. Ya, silencio. A ver, les decía, cuando existe una patología pulmonar, ¿qué es lo que normalmente pasa? Puede haber una contracción o un colapso. Decimos un colapso que sería como una disminución de ese pulmón que necesita expandirse. Así no funciona, ¿no? Lo que continuamente está haciendo esa expansión, vamos a decir, ¿para qué? Para recibir la cantidad de aire y después ir distribuyendo como se tenga que distribuir, que vamos a ir bien. Por eso dice elástica. Y decíamos que cuál es un medio de fijación, porque no anda adherido con ciertas estructuras, sino cuál es el medio de fijación, el hilio, ¿no es cierto? La parte, por eso dice el hilio, que es lo que normalmente va a tener torácico, en ese va a estar suspendido, vamos a decir así, ¿sí? El pulmón. Por el contrario, el pulmón flota en la cavidad torácica, por eso dice, rodeada por una capa delgada de líquido pleural que lubrica el movimiento de los pulmones en el interior. Por eso todo necesita siempre lubricación. Nuestras articulaciones, la parte de nuestra cavidad abdominal, tenemos una cierta cantidad de líquido peritoneal, tenemos cantidad a nivel pleural, ¿no? Pero sí, cuando esto ya pasa más cantidad de aire o pasa sangre por algún tipo de trauma, eso ya nos va a hacer inmediatamente colapsar ese pulmón, ¿sí? Por el aumento de esa presión. Entonces, la presión pleural y sus cambios durante una respiración, sí hay cambios. Es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hemos dicho entre la pleura pulmonar, ¿no? ¿Verdad? El capítulo, es decir, esa capita es la parte de pleura, ¿no? Tenemos una pleura parietal y una pleura visceral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que normalmente, por eso se dice, hay una presión en ese espacio, precisamente para que se haga ese tipo de movimientos, ¿no? Por eso esta presión es normalmente una aspiración ligera, lo que significa que hay una presión ligeramente negativa, ¿no? Una aspiración, estoy diciendo de que vamos a ir viendo. La presión pleural normal al comienzo de la inspiración, hemos dicho también, ¿no ven? De menos 5 centímetros de agua, que se han hecho las medidas, que es magnitud de aspiración necesaria para mantener estos pulmones expandidos. Esa es una, ¿qué cosa? En una respiración, vamos a decir, más o menos normal. Este es un nivel de reposo, ¿sí? Durante la inspiración normal, la expansión de la caja torácica ya va a tirar, ¿no es cierto?, un poco para hacia afuera de los pulmones, con más fuerza y genera una presión más negativa. ¿Cuánto sería? Menos 7.5. Eso es para ver estos parámetros, ¿no? Porque hemos dicho, el otro sería menos 5.
5, y aquí hablamos de menos 7.5, ¿sí? Por eso nos manejamos con presiones, para ver que estos puedan ayudar o mover o movilizar, ¿sí? Por eso dice presión alveolar, presión el aire, vemos en el interior de nuestros alveolos. Cuando la glotis está abierta y no hay flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones, las presiones en todas partes, hasta los alveolos, son iguales a la presión atmosférica, que se considera que es la presión de referencia cero en las vías aéreas, o sea, una presión de 0 centímetros. Estamos hablando de un punto neutro, equilibrio, ¿sí? Lo decimos en inspiración, exhalación. Ahora, para que se produzca un movimiento de entrada de aire hacia nuestros alveolos durante la inspiración, la presión debe disminuir hasta un valor ligeramente inferior a la presión atmosférica, o sea, debajo de 0, ¿sí? Esta ligera presión, podríamos decir que es negativa, ¿no es cierto?, que se tiene que poner, es suficiente para arrastrar, miren cuánto, 0,5 litros de aire hacia nuestros pulmones en los 2 segundos necesarios para una inspiración tranquila normal. Y todo eso sucede en nuestra parte pulmonar, ¿no? Lo que mientras nosotros inhalamos y exhalamos. Evidentemente todo esto va a cambiar si puedo decir que voy a hacer ejercicio, ¿no? O voy a tener alguna patología. Y a eso vamos a ir viendo diferencias que se puedan dar por estas alteraciones. Inspiración, durante la inspiración. Durante la expiración, ¿qué es expiración? ¿Inhalación o exhalación? Exhalación. Durante la expiración, la presión alveolar aumenta. En el otro, durante la inspiración, ¿cómo tenía que ser la presión alveolar? Menos, ¿no es cierto? Como para no hacer un contra, ¿sí? Cuando yo voy metiendo, entonces va a ir disminuyendo. Cuando yo voy a ir eliminando, entonces esta se tiene que aumentar. Entonces dice, aumenta aproximadamente más 1 centímetro de agua, lo que fuerza la salida de 0,5 de aire inspirado desde los pulmones durante los 2 a 3 segundos de la inspiración. ¿Ustedes creen, chicos, de que cuando nosotros metemos aire, hay una cierta cantidad de aire que no botamos? Sí. ¿Será que se queda? Sí. A ver, ya no podemos decir que va a ser igual a eso ya, pero vamos a ir viendo. Cuando vamos a hablar de volúmenes, de cantidad, ¿no es cierto? Cuando hacemos inhalación, exhalación, y hay una cierta cantidad que se queda residual, vamos a decirla, que es funcional, no es para nada mal, ¿sí? Ahora, la presión transpulmonar, ¿qué diferencia entre las presiones alveolar y pleural? ¿Cuál es la anatomía? ¿No? Eso es importante, porque ¿dónde está la parte de mis alveolos y dónde está la parte pleural? Mecánicas estructuras. La diferencia entre la presión que hay en el interior de mis alveolos y la que hay en las superficies externas de los pulmones, os estoy hablando aquí, porque ¿dónde están los alveolos? ¿Cómo es la parte anatómica? De la vía aérea. Tengo la tráquea, después ¿cierto? Y es como todo un arbolito, ¿no? Entonces, pónganse a pensar que ahorita estamos viendo por decir, manos aquí la parte pulmonar y aquí adentro estuviera la parte de mis alveolos. Entonces estamos viendo la diferencia entre esta parte de acá con la parte interna para ver estas presiones. Entonces dice presión pleural. Es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tiende a colapsar. Ya saben lo que es colapso, ¿no es cierto? Se va disminuyendo. No digo al 100%. En todos los momentos de la respiración denominadas presión de retroceso. Como un globo, ¿no ven? O como un fuelle. Ustedes ven que va funcionando de esta manera, ¿no? Entonces, esa es la forma que se dice. Eso es lo normal, ¿no? Porque si se quedaría estático o no hubiera un buen movimiento de estos pulmones, ahí ya estuviéramos arruinados, ¿no? O contrario, siempre ya les he dicho, los excesos no son buenos para ninguno, ¿sí? Eso es lo que normalmente hablamos de esa diferencia. Esa diferencia me ayuda a hacer este movimiento, eso ¿sí? Lo que es entrada, esa diferencia que existe entre la parte de afuera con la parte interna, va a hacer de que se pueda mover estos pulmones como un cuello, ¿no? Por eso como un globo, porque eso es lo que se necesita.
La distensibilidad ahora de los pulmones. El volumen que se expande los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar se llama entonces distensibilidad pulmonar, lo que expande. Esa es una cierta distensibilidad. Bueno, ustedes no van a saber todavía de patologías, pero alguna vez van a escuchar la famosa silicosis pulmonar. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí. ¿Qué es? Es lo que tienen los mineros de la planta de las minas, obviamente por el Es silicio cuando se acumula dentro de los... Exacto, es una enfermedad, ¿no? A nivel del área pulmonar, que lamentablemente esto lo que genera es un engrosamiento de la pleura, ¿no? Entonces, cuando se engrosa demasiado la pleura, se llaman las famosas paquipleuras, ¿sí? Como se han comparado, digamos, como la piel del elefante, ¿no? Mucho más gruesa. Entonces, ¿qué hace? Ahí ya no hubiera una distensibilidad. ¿Por qué? Porque como que lo tiene ahí duro, ¿no? Es como yo ahorita me agarro la mano y no puedo mover mis dedos. Lo mismo, ¿no? Si esto se hace tan grueso, no puede hacer esa expansión, esa distensibilidad en algún momento dado, y ahí es donde ya no hay una buena respiración, ¿no? Estos pacientes terminan siendo dependientes de oxígeno. Yo veía una temporada que trabajaba en la caja porque son partes asegurados, era increíble, ¿no? Entre ellos iban usando el oxígeno porque pensaban cómo no había la suficiente cantidad de botellones de oxígeno, como que si aquí empezaba, como que ya por favor ahora pasarle al otro, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso les digo las distensibilidades esas. Y quienes hacen estos movimientos, además, hemos dicho estas diferentes presiones, ¿sí? Entonces, eso es sobre todo lo que tiene que ver. Ahora, la distensibilidad pulmonar de los dos pulmones es de, miren, 200 ml de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Es decir, cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos se expande 200 ml. Son unos 200 ml más o menos, vamos a decir, de expansión, ¿sí? Que va a ir moviendo de aire, ¿no? Por eso, y bueno, van cambiando por aumentando el volumen pulmonar. Las fuerzas elásticas de este tejido pulmonar están determinadas principalmente por quién? Por las fibras de elastina y colágeno, que están entrelazadas entre sí en el parénquima pulmonar. No estoy diciendo, como les decía, quién era el que les sí los tenía, era el ilio. Ahí sí, me refiero con la caja torácica. Pero aquí como tal, ya como estructura de la parte pulmonar, ahí es donde se está refiriendo a esas zonas que van a determinar, por ejemplo, ese movimiento, ¿sí? Que son estas fibras de ¿qué? De elastina y colágeno, ¿no? Que van a ir haciendo su expansión determinada, por eso les decía como los globitos, ¿sí? En los pulmones desinflados, estas fibras están contraídas elásticamente y torsionadas cuando no estuvieran, ¿sí? Después cuando los pulmones se expanden, voy a decir los desinflados en el sentido de, por eso les he dicho que están en un constante movimiento, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ir viendo una disminución, a eso se refiere, van a cambiar su forma de ponerse estas fibras, ¿sí? Cuando vemos de que es como todo, es como cuando yo voy a hacer una expansión, mi elástico va a estar igualito, ¿sí? Cuando no voy a poder jalar, por eso se dice, van a estar como que torsionadas. Es como ver alguna vez van a agarrar un elástico y terminarlo teniendo torcido total. No va a tener la misma fuerza de expansión que una que la pongan igual, ¿no es cierto? O sea, no torsionadas, a eso se va. Por eso dice que cuando pasa, por ejemplo, que los pulmones van a estar disminuidos, estas fibras van a estar torsionadas, ¿sí? Y como ciertamente contraídas. Después, cuando los pulmones se expanden otra vez, las fibras se distienden y ¿qué tendrían que hacer? Lo que les he dicho, desenredar o desenroscarse, ¿no? Por eso es como todo. Van a ver alguna vez un hilo, si yo lo tengo torsionado, lo jalo igual, ¿no? Aunque esté en una forma recta, va a tener mejor expansión, ¿sí? Pero esa es una forma o ese es un juego que normalmente se hace, ¿no? Para esta expansión. Entonces, de una forma van a estar torsionadas para poder hacer esta disminución y la otra va a ser para una mejor expansión, como es de pensar,
ejerciendo incluso más fuerza elástica, lo que normalmente vemos. Ahora, estas fuerzas elásticas tisulares que tienden a producir el colapso del pulmón lleno de aire representan solo aproximadamente, miren, 1/3 de esa elasticidad pulmonar. Mientras que las fuerzas de tensión superficial, miren, líquido, aire de los alveolos representan aproximadamente 2/3. Entonces, ¿quién nos ayuda más a esa expansión pulmonar? ¿La tensión o la parte líquido alveolar? Líquido alveolar, porque aumenta un poquito más. Pero saben que en nuestro cuerpo no existe nunca la competencia. Trabajan siempre en equipo, ¿no ves? ¿O no? No existe. O sea, que si como que ella va a hacer su trabajo, yo voy a ayudarle un poquito más, pero no le voy a quitar ese trabajo. Tampoco. Cuando ya les he hecho eso es fisiológicamente. Porque cuando ya nos disparamos a la patología, ahí ya no. Todos tienen que empezar a trabajar y van reemplazando a quien no está usando, pero ya quizá en mala manera, ¿no? O sea, ya vamos a tener ahí problemas, ¿no? Pero eso es lo que se dice, quiere. Aquí quiero decir que todos sí son importantes, no puedo decir que ellos son más, no van a necesitar, ¿sí? Las fuerzas elásticas, como dice, de mi tensión pulmonar, tensión superficial, eso es lo que estoy diciendo, líquido, aire de los pulmones, también aumentan mucho cuando no están presentes en el líquido alveolar la sustancia denominada surfactante. Y van a ver que este líquido que se llama surfactante es muy importante para precisamente estas funciones de expansiones o lo que estamos diciendo, ¿no? O colapsos o expansiones, ¿sí? Eso es lo que normalmente vemos. Por eso ahora digo, la surfactante, que es una tensión superficial y colapso de los alveolos. El principio de mi tensión superficial. Cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas de agua de la superficie tienen una atracción especialmente intensa entre sí, ¿o no? Pónganse a imaginar, si yo estoy diciendo, imagínense gotitas de agua en el aire. En sí, ¿cómo hace? Se van juntando, ¿no es cierto? En consecuencia, la superficie del agua siempre está intentando contraerse, ¿sí? Habrán visto varias gotitas cómo se van viendo y uniendo y contrayéndose, ¿o no? Imagínense por eso, gotas estoy diciendo, ¿no? Entre gota a gota. Esto es lo que mantienen unidas entre sí las aguas de la lluvia, ¿o no? ¿Sí? Si no, es como que va saliendo gota a gota y después empieza a llover, porque se van juntando, ¿sí? A eso estamos queriendo llegar. Ahora, una membrana muy contráctil de moléculas de agua que rodea toda la superficie de la gota de agua, lo que vemos, eso es lo que se va uniendo. ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero llegar? En los alveolos, la superficie del agua también intenta contraerse, cuando estamos hablando interiormente, ¿sí? Lo que tiende a expulsar el aire de los alveolos a través de los bronquios, y al hacerlo hace que los alveolos intenten colapsarse. ¿Sí? ¿Están viendo qué importante es? A ver, ¿se han dado cuenta para qué necesitaría ese líquido en los alveolos? Es que una vez colapsado, las fricciones que tienen entre sí no le permitirían volver a inflarse. Es por eso que el líquido le permite al aire volver a ingresar de manera que nunca está completamente cerrado. Ya, ¿quién más estaba allá? ¿Qué? ¿Era lo mismo? Sí, que prácticamente el líquido le permite que, o sea, impide que colapse. Impide que colapse, pero además, si se dan cuenta, le da un poco más de fuerza, ¿o no? Si se fijan. Por eso dice, lo que tiende a expulsar, la superficie del agua también intenta contraerse. Lo que tiende a expulsar el aire de mis alveolos, ayuda, ¿no? A través de los bronquios, y al hacerlo hace que los alveolos intenten colapsarse. El efecto neto es producir, por eso les decía, una fuerza contráctil elástica de todo el pulmón. Porque es como cuando yo ahorita alguna vez he echado con fuerza agua y si les puede tocar o no, si es la fuerza. Bueno, a eso vamos un poco. ¿Sí? Entonces dice que se denomina fuerza elástica de mi tensión superficial. ¿Qué quiero llegar? En realidad, que hemos visto líquido, ¿no? Que tenemos ahí, sí es importante también para hacer este movimiento de
expulsión, ¿no es cierto? O de contracción. ¿Expulsión de quién? Digo, del aire, ¿no? Porque tiene que ingresar y también tiene que salir, ¿no? Como va ingresando, va saliendo. Claro, con una cierta cantidad limitada. El surfactante, ahora, lo que estoy hablando, que hemos dicho es el líquido, ¿no es cierto? Importante que tenemos a nivel pulmonar. Y su efecto sobre esa tensión. Es un agente activo entonces del surfactante de la superficie anal, lo que significa que reduce mucho la tensión superficial del agua. ¿Es secretado por quién? Por células especiales, epiteliales, secretoras de surfactantes denominadas células alveolares de tipo 2. Tengo auxiliares de histología aquí. Ninguno. ¿Nadie más? Amalia. No, claro, Amalia con más. Ya, entonces ya sé quién está enrojado con mi son. Nada más les he hecho caer, ¿no? Así soy, por eso yo derecho de haber estudiado. Ya, ¿a qué me voy? Estamos queriendo ver qué tipo de células, aquí solamente nos está diciendo qué tipos de células nos dan este surfactante. ¿Cuáles serían? De tipo 2, son células epiteliales alveolares, así se llama, de tipo 2, que constituyen aproximadamente el 10% del área superficial de nuestros alveolos, ¿sí? Pero este tipo de células son las que nos van a dar este líquido, ¿no es cierto? El surfactante, que ahí me voy a terminar quedando, como dice, en términos cuantitativos, la tensión superficial de diferentes líquidos de agua es agua pura, 72 y es una forma de medir por centímetros. Los líquidos normales que tapizan, cuando digo tapizar es rodear, ¿no? Que van a tapizar o van a ir mantener, ¿no? Ese líquido ahí alrededor de los alveolos, pero sin surfactante son 50 dimes. Los líquidos normales que tapizan los alveolos con cantidades normales de surfactante incluidas entre 5 y 30 dimes centímetros. ¿Sí? Eso solamente estamos viendo en términos cuantitativos de diferencias de líquidos en un determinado lugar, ¿no? Pero han visto cómo hace una diferencia cuando hay presencia o no presencia de líquido surfactante, ¿sí? Que vamos a ir viendo además cuál es la principal misión, se podría decir, además de lo que ya hemos estado viendo en la parte de nuestros alveolos. Bien. Entonces el agua es el que produce el colapso de los alveolos, pero el agente surfactante evita que se unan. De alguna manera sí, pero dependiendo de cuándo vamos a ir trabajando, ¿sí? Por eso es que les digo, vamos a ir viendo la parte del surfactante hasta, vamos a poner como ejemplo ciertas patologías, ¿sí? Que es lo que nos va a ir ayudando, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar. Por favor.